Estás escuchando A la Guerra con una Cuchara, el podcast semanal de Beatriz Robles y Laura Caorsi. Aquí hablamos sobre alimentación y nutrición con una mirada independiente y transversal, desde el periodismo, la sociología y la ciencia. Somos una mezcla ecléctica, una periodista y una tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista con perspectivas complementarias pero convergentes. Queremos que conozcas distintos ángulos de la alimentación y sus aristas con una visión social, lejos del ruido de la publicidad y de la desinformación que campa a sus anchas. Acompáñanos en esta batalla en la que nuestras principales armas son un café, una cuchara y un buen racimo de palabras. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estamos, Laura Caorsi? Pues un poco perdida, para decirte la verdad. ¿Estás perdida? Estoy perdida, Perdida, desubicada, desconcertada. Sí, un poco, ¿Qué es lo que te lleva a esa confundida. confusión? Necesito hablar contigo de esto porque es que no sé en qué momento estoy viviendo. Fíjate lo que te voy a decir. O sea, tienes ahí una descoordinación de fechas, algo pasa. Total. Y te voy a explicar por qué. Porque resulta que, claro, que voy al súper, que sabes que es una cosa que me gusta mucho hacer. Y te gusta me hacer gusta porque vas a leer, porque voy a leer. que tienes toda la literatura de etiquetas allí en el súper, que es lo que más te puede gustar en el mundo. Eso es. Y voy a hacer eso y resulta que me encuentro con un paisaje que me hace pensar que estoy en momentos distintos. Fíjate, hoy estamos a 30 de octubre, ¿no? Bueno, pues mañana es Halloween. Pero es que en el súper lleva siendo Halloween desde hace un mes. Es verdad. Y resulta que ni siquiera ha empezado noviembre y ya estamos ahí, que los turrones, que el polvorón, que... Bueno, todas estas cosas que son más de la Navidad, pero falta un montón para Navidad. Claro, y nos encontramos con calabazas mezcladas con turrón. Uh-huh. Te diría que incluso algún corazón casi de San Valentín nos podemos encontrar si nos fijamos bien. Exactamente. Y es un poco mezcla de qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Es como que estamos, no sé, pero me da la sensación de que vivimos instalados un poco en el futuro, ¿no? Que todo el tiempo estamos celebrando por anticipado las cosas y además las estamos celebrando con azúcares. ¿Cuándo dirías que empezamos a ver cosillas de Halloween en el supermercado? Porque pondría la mano en el fuego porque a mediados de septiembre ya estaban las calabazas y las arañas. Y antes. Sí. Entonces, claro, nos encontramos con eso. Yo no sé lo que pasará en los súper que tú frecuentas, pero en lo que yo voy me encuentro con esto. Y lo que tú decías, ¿no? De pronto, pues en cualquier momento nos encontramos con unos corazones de San Valentín o con unos conejos de chocolate para, no sé, cuando viene Semana Santa y Pascua y todo esto. Es verdad. Hay aquí una anticipación de eventos, pero todos estos eventos están vinculados con el azúcar. Entonces, yo digo, mira, voy a aprovechar que hoy vamos a quedar para hablar de nuestras cositas, para hablar sobre esto. Hablemos sobre el azúcar temático y hablemos sobre cómo nos va marcando el tiempo, pero nos va marcando el tiempo de una manera anticipada, ¿no? Muy anticipada. ¿Y esto no te pasa que es algo como que vivimos en el futuro, pero con todos los aspectos de la vida? Porque empezamos el año y casi en febrero nos empiezan a hablar de la operación bikini. Cuando llega el verano estamos con la vuelta al cole. Es que yo recuerdo que este verano estaba un poco también desconcertada porque no había empezado yo mis vacaciones y estaban hablando de la vuelta al cole a lo mejor a mediados de julio. O sea, vivimos todo como por anticipado, como dices. Cada vez se adelanta más esa preparación de determinadas fechas. Eso es. Y cuando llega la fecha, estamos en lo siguiente. Claro, sí, es que no la estamos viviendo en el momento que toca. Por ejemplo, por nuestro trabajo, ¿no? En medios de comunicación es bastante habitual vivirlo así, ¿no? Como que preparas cosas con anticipación para tenerlas listas y demás. Uh-huh. Pero eso es una historia, eso es el aspecto laboral. En la vida cotidiana se supone que no debería ser así, ¿no? Que deberíamos celebrar las cosas cuando toca. O bueno, no sé, planificar 1, 2, 3 semanas antes, como mucho. Pero es que estamos viviendo incluso de una manera en la que se superponen, ¿no? Y entonces, como tú decías, tenemos las arañas con las calabazas, con los corazones, con las cosas de Navidad, todo junto. Sí, ¿no? Y yo percibo eso, que es como un signo de nuestros tiempos, sí. ¿No? O sea, ir acelerado continuamente, ir con anticipación continuamente. Cuando llega el momento no se disfruta porque estás en lo siguiente. Estamos siempre instalados en el futuro, sí. O sea, pensando en lo siguiente, que nos pasa, y lo hemos hablado entre nosotras, nos pasa incluso cuando tenemos que entregar un trabajo, un proyecto.
estamos a tope y cuando lo entregamos no sentimos ni satisfacción, ni alivio, nada, porque estamos pensando en lo siguiente que tenemos que preparar. No vivimos, no disfrutamos los momentos precisamente por eso, ¿no? Por esa productividad extrema que nos obliga a estar siempre pensando en lo siguiente que tenemos que hacer, en el siguiente evento, en el siguiente trabajo, en la siguiente entrega, en el siguiente curso, en mi caso, que sabes que soy profe, y estamos siempre así. Es algo que puede parecer un poquito inocente, en el sentido de que, bueno, ¿qué pasa? Bueno, los supermercados que quieren vender más y quieren vender turrones en octubre. Sí, pero también hay un subtexto que es importante, que es esa preparación, ese vivir para el futuro, ese no estar nunca en el momento presente, no disfrutar nunca del momento presente, y que al final también altera nuestra calidad de vida, porque lógicamente no vivir en lo que estás en cada momento y no poder disfrutarlo por estar pendiente de lo siguiente, pues nos produce bastante incomodidad. Sí, además, si esto fuera como perseguir permanentemente la zanahoria, en este caso sería perseguir permanentemente el terrón de azúcar. El terrón de azúcar. Claro, porque a diferencia de lo que nos puede pasar en el trabajo, por ejemplo, claro, aquí estos eventos se celebran con unos alimentos y con unos productos que son muy concretos y que vienen cargaditos de azúcar, y con esto tenemos un problema, tenemos un desafío para la salud. Sí, desde luego, en los últimos años yo creo que nadie es ajeno a las noticias, las advertencias, los avisos del impacto que tiene el azúcar sobre nuestra salud. Es un impacto claro, es un impacto innegable, hay consenso respecto a estos impactos, el impacto de las enormes cantidades de azúcar que consumimos a diario en, por ejemplo, cifras de enfermedades no transmisibles como la diabetes o como la obesidad. Las muertes por enfermedad cardiovascular están intrínsecamente relacionados con esta forma de alimentarnos, en gran parte por el incremento del consumo de azúcar que hemos vivido en las últimas décadas. Ahora, una pregunta, ¿no?, que me hago y te hago también, y me imagino que muchas de las personas que nos escuchan se harán también, es ¿por qué nos engancha tanto esto, ¿no? ¿Por qué no podemos parar de comer este tipo de productos? No sé, ¿qué es lo que tiene, ¿no? Si es solamente el azúcar o si hay algo más, ¿qué es lo que hace que no podamos resistirnos a la tentación del azúcar? Bueno, vayamos a una idea que ya hemos hablado en este podcast, A la guerra con una cuchara, que es además una de nuestras batallas, ¿no? Que hay muchos alimentos en el supermercado que no se fabrican, se diseñan. Y con esto nos tenemos que ir quedando. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque cuando hablamos de que se diseñan, están pensados para que te produzca ese efecto. Cuando comemos una onza de chocolate o comemos determinados alimentos de bollería o unas galletas, a todos nos pasa. Decimos, me como solo media y luego te comes la otra media. Si fuésemos seres irracionales, creo que nos comeríamos todas las tabletas que tuviésemos en casa y no seríamos capaces de parar si nos dejásemos llevar por el instinto de consumir más de estos alimentos. Esto pasa porque también depende, que esto también lo podríamos hablar otro día, pero también depende del tipo de paquete que tengas y cómo vengan esos productos. Es verdad. Si puedes parar o no, porque si tienes la bolsa entera, o sea, no puedes parar. Si te gusta tanto, comes uno y dices, vale, uno, bueno, venga, otro más. Y no puedes parar hasta que te comes el último. Pues Laura Caorsi, te diré que esto está súper estudiado y que la forma de presentación de los productos, por ejemplo, si se presentan en raciones unitarias, si se presentan las onzas de chocolate envueltas cada una por separado, ahí es más difícil que te comas 10. Sin embargo, si se presenta la tableta, es más difícil cuantificar cuánto te vas a comer y te puedes comer 10 onzas. Esto pasa con el chocolate, pasa con las galletas que vienen en raciones unitarias. Esto ocurre cuando están segmentados, separados, cuantificados. Es más fácil decir consumo esto y punto. Pero muchas veces, pues no vienen en esos formatos y efectivamente es más difícil parar. ¿Por qué decimos que están diseñados? Bueno, están pensados precisamente para conseguir este efecto. Y además es que tiene un término científico que es el bliss point, es decir, el punto de éxtasis. Cuéntame eso. Punto de éxtasis. Bueno, es que ya el nombre creo que lo dice todo, ¿no? Punto de éxtasis es que nos lleva a alimentos orgásmicos directamente. El bliss point es un diseño con una combinación precisa de azúcares, grasas y sal para que el producto sea
extremadamente palatable, extremadamente placentero, pero que no nos sature. Eso es súper importante, que no te canses de ello. O sea, el placer justo sin pasarse, ¿no? Eso es. Vendría a ser algo así. Eso es, justamente, porque, bueno, esto lo podemos encontrar en un libro que se llama Salt, Sugar, Fat, traducido al castellano como Adictos a la comida basura, en el que Michael Moss nos cuenta cómo llegó a desarrollarse este concepto, y es súper curiosa la historia. Un resumencito, aunque sea. Sí, que has captado aquí la curiosidad toda. Sí, pues mira, a finales de los años 60 en el ejército de Estados Unidos se dieron cuenta de que tenían un problema, un verdadero problema para el ejército, y era que los soldados recibían raciones, ¿no? Recibían raciones que eran comida lista para comer, y eran alimentos, fundamentalmente alimentos deshidratados, raciones que tenían que durar, claro, años en condiciones extremas, pero a la vez tenían que ser apetecibles, tenían que ser sabrosas, para que a los soldados les resultasen agradables y las consumiesen, las comiesen completamente, se las comieran enteras. ¿Por qué? Porque esto hacía que mantuviesen el peso. Esto es fundamental, que no tengan pérdidas de masa muscular en el campo de batalla. Eso, imagínate el problemón, ¿no? Tener... Bueno, de vida o muerte directamente. De vida o muerte, claro. Tener un ejército debilitado, tener un ejército que tiene problemas con su composición corporal. Bien, pues invertían muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero en innovación para obtener sabores distintos, para no aburrir, para incluso que se parecieran los sabores de esas raciones a lo que comían ellos en casa, en Minnesota, en Milwaukee, en Kentucky, donde fuera, ¿no? A adaptar a esos sabores que les resultaban familiares. Pero claro, veían que, muy bien, esto funcionaba. A los soldados les gustaban estas raciones. Empezaban a comerlo y tenían unos sabores intensísimos, riquísimos, pero pasaba algo, había un problema. Comían un poquito y a los pocos bocados se cansaban y tiraban la ración. Y lo que estaba pasando es que, no sé si te ha ocurrido alguna vez, por ejemplo, con un alimento súper dulce. A mí me pasa con el tocinillo de cielo, que te comes una cucharada. Bueno, a mí con el dulce de leche, sí. Madre mía, sí. ¿Y qué pasa? Ojo, tengo que decir que conozco paladares resistentes que se pueden comer a cucharadas un frasco entero de dulce de leche. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Están en los extremos de la campana de Gauss. Eso es. Son como las excepciones, porque es difícil, ¿eh? Es difícil. Sí, es difícil, pero sí, vamos, si tenemos que pensar en una cosa así muy empalagosa, pues te diría el dulce de leche o un tarro de miel, no sé, que te comes un par de cucharadas y dices, vale, hasta aquí. Sí, porque como que acabas empapizado, ¿no? Satura, claro. Pues sí. Eso que les estaba pasando a los soldados se describió como saciedad sensorial específica. Es decir, los sabores muy intensos tienden a saturarnos, nos producen muchísimo placer al principio, en el primer momento, pero nos producen una saciedad prácticamente inmediata, súper rápido, nos cansamos. Así que el reto era conseguir alimentos que desencadenasen un placer alto, que les gustasen muchísimo, pero sin llegar a cansar. Y aquí entra en escena nuestro personaje del día, podríamos decir. A ver. El psicólogo Howard Moscovich, seguro que has oído hablar de él. Sí. Pues este psicólogo trabajó durante unos cuantos años, desde finales de los 60 hasta el año 76, en el ejército de los Estados Unidos, con una misión que era conseguir que los soldados comiesen más y comiesen toda la ración. Así que en sus investigaciones encontró que cuando subía la cantidad de azúcar que tenían los alimentos, estos alimentos cada vez les gustaban más a los soldados. Pero llegaba un punto en que si seguía añadiendo azúcar, le resultaba menos atractivo. Eso que estamos diciendo, esa saciedad sensorial específica, ¿no? Sí. Bien, pues en sus investigaciones, en el año 72, un compañero de laboratorio encontró la palabra perfecta para describir este clímax, que era punto de éxtasis, precisamente, ese bliss point. Y ahí, al descubrir este punto de éxtasis, que es el punto máximo, en ese caso era de azúcar, con el que se conseguía el máximo placer, el máximo clímax sin cansar, ese bliss point hizo, bueno, pues que la carrera de Moscovich despegase también como el propio bliss point y, bueno, tuvo una carrera y sigue teniendo una carrera súper fructífera como asesor de la industria alimentaria. Desarrolla sabores prácticamente perfectos, ahora ya con la combinación de azúcar, grasas y sal de la que te he hablado. De aquellos campos, estos supermercados, podríamos decir, ¿no? Con estas cosas que nos encontramos ahora, que están diseñadas así para gustar, ¿cómo resistirse, no? Si además viene acompañado esto de, bueno, como hemos hablado en otros episodios, ¿no? Viene acompañado de unos mensajes que nos invitan al consumo, que no es solamente cómelo porque si no mueres aquí en el frente de guerra, ¿no? Sino que es cómelo porque te va a gustar,
¿no? Y cómelo porque esto es bueno para ti, y cómelo porque te lo mereces, y cómelo porque esto es placer adulto y cosas del estilo, ¿no? O sea, que está realmente todo pensado Exactamente. para que tengamos un consumo excesivo y tremendo de azúcar. Es que lo has descrito, como siempre, maravillosamente. De aquellos campos de batalla, estos supermercados que tenemos ahora, que también podrían describirse casi como supermercados de batalla, y es que tiene un sentido... Zonas de guerra. Zonas de guerra. Tú lo defines muy bien como zonas hostiles. Sí, territorio hostil. Es sí, verdad. sí. No podemos competir como consumidores con la ciencia que hay detrás de estos productos que, como vemos, están perfectamente diseñados para conseguir ese placer extremo. Pero ¿por qué esta historia con el azúcar, que realmente llevamos unos cuantos años hablando sobre esto y los riesgos que tiene el consumo excesivo, su impacto a la salud y demás? Esto que es más reciente, antes estaba más enfocado en el tema de las grasas, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero antes era más, algo que sea bajo en grasas, que no tenga tanta cantidad de grasas saturadas. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta de esto? ¿Por qué ahora estamos hablando del azúcar y no hablábamos del azúcar hace 15 años? Menos. Es una pregunta súper pertinente porque seguramente cualquiera que haya vivido la década de los 90, de principios del 2000, de los 80, incluso recordamos las grasas como lo peor. El enemigo público número 1. Era grasa, lo peor de todo. Triunfaban las margarinas porque eran grasas vegetales y mejor que las grasas saturadas de la mantequilla. El 0% materia grasa, sí, sin grasas de origen animal. Todo eso nos impactó muchísimo. El light fue el momento cumbre de las leches desnatadas. El momento dorado. ¿Recuerdas los anuncios de leche desnatada continuamente martilleándonos por la radio o la televisión? Era efectivamente el nutriente que más miedo nos podía dar. Pero ¿y qué ha pasado entonces? Que ni hablamos de las grasas o hablamos muy poco sobre las grasas y estamos muy atentos y atentas a esto del azúcar, ¿no? Que es el enemigo público número 1 y además se generan ahí debates y reacciones muy viscerales, que lo sabe muy bien nuestro compañero de sinazúcar.org, que cada vez que publica algún producto y muestra la cantidad de azúcar que contiene, pues la gente hay gente que se pone genera como muy... unas reacciones súper viscerales, súper agresivas en muchas ocasiones, como si fuese algo... como que se molesta las personas por saber qué cantidad de azúcar contiene un producto. Sí. Gran trabajo, por cierto, reconocemos el trabajo de Antonio Estrada, maravilloso trabajo el que ha hecho de concienciación sobre este tema y además de una forma muy visual, con una divulgación perfecta y muy cuidada en lo formal. Esas fotos seguro que todos las habéis visto, ¿sabéis? Esas fotos en las que se pone el producto. El de los terrones, ¿no? Para que no se entienda. El de los terrones. Antonio de los terrones, que parece que es el terronero, ¿no? Bueno, el terronero. Pues efectivamente, esas fotos con el producto y al lado los terrones de azúcar. Pero, insisto, antes no era así. ¿Qué ha pasado? Pues no era así por alguna razón. Ya sabes que hay pocas cuestiones en la alimentación que se deban a la casualidad. Hay generalmente intereses detrás de estos fenómenos que no sabemos explicar muy bien por qué. Y mira, lo podemos ejemplarizar con un caso súper claro que te puede venir a la mente, tú que te dedicas al periodismo alimentario, seguro que lo tienes como a mano, ¿no? En tu cabeza. No sé si recuerdas en 2016 que se publicó un estudio en JAMA, especializada en medicina interna. JAMA, para los que nos estéis escuchando, que a lo mejor no estéis familiarizados con esta revista científica, es una de las más prestigiosas del mundo. Sí. Es la revista de la Asociación Médica Americana. Y bueno, pues este estudio tuvo muchísima repercusión porque desvelaba las maniobras que la industria del azúcar llevó a cabo ya en la década de los 60 del siglo pasado para que los científicos se fijasen en las grasas y hablasen de las grasas y del colesterol como origen de la enfermedad coronaria y se desviase la atención sobre los efectos adversos del azúcar. Desde los años 50, estos efectos adversos del azúcar ya empezaban a asomar la patita, empezaban a vislumbrarse porque había muchas investigaciones que apuntaban en ese sentido. ¿Qué pasó? Pues que la publicación de JAMA se hacía eco de documentos internos de la Sugar Research Foundation, vaya nombre, una fundación de investigación del azúcar. ¿Qué será? ¿Será una ONG, una sociedad científica? ¿A qué te suena, Laura Caos? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, pues cero sorpresas si te digo que era una asociación formada por el lobby del azúcar, los productores de azúcar, ¿no? Entonces, bueno, este nombre rimbombante que nos va a pasar mucho en este podcast, nos vamos a encontrar con nombres que parecen de sociedades científicas y no lo son. Esta fundación
pagó a 3 científicos de Harvard entre los años 1965 y 1967 para que revisaran la literatura científica de manera que, investigasen la relación de los nutrientes, distintos nutrientes, con las enfermedades coronarias, pero que se fijasen en las grasas y que el azúcar quedase un poquito en la sombra. O sea, tú investiga, pero investiga por ahí. Investiga por ahí, yo te doy dinero para que investigues por ahí. Investiga libremente, pero por ahí. No te pases de este límite que te pongo, ¿no? O no vengas demasiado para aquí. Exacto, yo te voy a pagar esta investigación, yo te voy a financiar durante 2 años, tú te vas a llevar el equivalente a $50.000 al cambio actual por investigar un tema de nutrición que es tu campo, pero en los objetivos los establezco yo. La agenda de investigación la establezco yo. Y por cierto, me pasas los borradores antes de enviarlos al New England Journal of Medicine, que es la revista científica en la que finalmente se publicó. Esto, pues tiene un conflicto de interés bastante evidente. En aquel momento esos conflictos de interés no se publicaban en las revistas científicas. Ahora sí se publican. Ahora sí. Aunque podríamos hablar de cómo tenemos que ir tirando del hilo, incluso cuando se publican, porque no es tan fácil deducir o saber si hay financiación de este tipo de fundaciones, porque muchas veces están ocultas tras otras sociedades científicas, tras otras fundaciones, tras otros trabajos que han hecho estos científicos con determinadas ramas de la industria, que yo creo que lo podemos tratar. Esto es como las plataformas de inversión, ¿no? Esto es así que es ingeniería fiscal, ingeniería de inversiones, esto vendría a ser ingeniería investigativa. Eso o algo es, así, ¿no? Exactamente. Y pues puedes ver una sociedad que te lleva a otra sociedad, que ha recibido financiación, que de una sociedad científica que no sabemos muy bien qué es y que al final, rascando, encontramos que los patronos de esa fundación, de esa última fundación que te encuentras, son todos los parte interesada de determinados alimentos. Al final la revisión se publicó, no se mencionaron los conflictos de interés y, sorpresa, se señalaba a la grasa y al colesterol como causas de la enfermedad coronaria y minimizaban la evidencia de que la sacarosa era un factor de riesgo. Así que, los autores de este estudio que se publicó en JAMA en 2016, en el que desvelan este entramado, incluso ponen frases literales de las cartas que se intercambiaban entre los directivos de esa fundación, es decir, de la industria azucarera y los investigadores. Esta comunicación publicada en 2016 nos dicen los investigadores que, junto con otros análisis recientes realizados sobre documentos de la industria del azúcar, nuestros hallazgos sugieren que la industria financió un programa de investigación en los 60 y los 70 que arrojaba dudas sobre los riesgos de la sacarosa, mientras que promovían la idea de que la grasa era culpable de la enfermedad coronaria. Subrayo, que arrojaba dudas. Esto me parece súper interesante porque por un lado hay como mucha certeza, ¿no? Se dice esto es así, la grasa es malísima, ¿no? Y aquí no hay ningún género de dudas. Y por otro lado, no es que se demuestre con ese mismo nivel de certeza, ¿no? Y el azúcar no tiene nada que ver con todo esto, sino que te pongo aquí una duda para que, no lo tengas del todo claro, te parezca que pueda ser y no es. Vendría a ser una cosa así, ¿no? Que para generar como una especie de estado de confusión, ¿no? ¿Podría definirse así? Hombre, desde luego, el estado de confusión es el estado que se busca cuando hay un interés. Muchas veces se trata de eso. A ver, no tratan de generar un cuerpo de evidencia científica como para echar por la borda el consenso científico. Y esto lo vemos muy claro, por ejemplo, cuando se habla de cambio climático, cuando aparecen estudios que ponen en entredicho que la actividad humana sea el origen del cambio climático. Bien, lo que se busca no es darle la vuelta al consenso científico, porque si vamos, entre comillas, al peso en investigación científica, nos encontramos con que hay un cuerpo de evidencia inmensamente superior que apunta hacia la actividad humana como origen del cambio climático que este otro tipo de investigaciones que la ponen en duda. Lo mismo nos pasa con la alimentación. Hay un cuerpo de evidencia científica muy sólido que habla de los efectos adversos del azúcar frente a esos otros estudios que ponen en duda. Pero es que no se pretende derrocar ese consenso científico. No se podría lograr, además, tampoco. Pero sí que se consigue generar dudas. Es decir, dar a entender que hay un debate y eso ya es suficiente. Generar dudas en los consumidores ya es suficiente. Dar la sensación de que hay una discusión, de que no está del todo claro, de que no hay tanta evidencia.
se abre una discusión falsa y fabricada. Y además, generalmente, estos estudios científicos que niegan o intentan contrarrestar o contraponerse al consenso científico obtienen muchísima visibilidad, porque claro, algo que va en contra del dogma, de la norma, del consenso, Claro. llama mucho la atención. Claro que sí. No, y todo lo que sea debate socialmente nos interesa, ¿no? Porque, claro, uno como, digamos, receptor de mensajes, cuando hay un debate sobre un tema que genera interés, lógicamente, bueno, pues interesa y quiere saber, ¿no? Y además porque tenemos como esta idea de que antes de emitir un juicio de valor hay que escuchar las dos campanas, las dos versiones de la historia, ¿no? Como que esto nos viene acompañando desde hace muchísimos años. Sí, esa equidistancia malentendida, porque, Eso es. hombre, no podemos poner en la misma mesa a un investigador de vacunas y a un antivacunas y darle el mismo peso y darle Exacto. la legitimidad a las antivacunas al ponerle enfrente de un científico. Aún así, la duda se genera en ese tipo de formatos. Sin embargo, entidades muy, muy serias, ¿no? Como la OMS, por ejemplo, o la EFSA, sí que tienen claro que hay unos límites de consumo de azúcar o de azúcares libres que se entienden dentro de lo saludable o de lo que no tendríamos que pasarnos de ahí. Sí, además son opiniones muy recientes, es decir, después de evaluar la evidencia científica Claro. más actualizada y, ojo, toda la anterior, porque este tipo de recomendaciones no se dan apoyados en los últimos estudios, sino en todo el cuerpo. ¿No? Que se revisa toda la literatura científica hacia atrás. Exacto. Claro. Y nos dan unos valores bastante claros. La OMS nos dice que como máximo de los azúcares libres tendríamos que obtener el 10% de la energía calórica total e idealmente el 5%. ¿Cómo lo trasladamos a un valor tangible? Pues esto sería como, bueno, pues máximo un 50 gramos de azúcares libres al día o 25, ¿no? Idealmente 25 como tope máximo. Eso es. Esto es la OMS, pero hay todavía un dictamen mucho más restrictivo, que es el de la EFSA, que es del año 2021, que realmente dice que no hay un límite máximo seguro de consumo de azúcar. Es decir, cuanto menos, mejor, que es muchísimo más claro, ¿no? No es, bueno, ponte a hacer cuentas aquí, no. Cuanto menos, mejor. Y es lo que me encanta. Cuando hemos hablado de dudas, en algún episodio hemos hablado incluso de esos mensajes ambiguos como la moderación. La moderación. Sí, no, esto no es un consumo moderado, no, esto es cuanto menos mejor. Cuanto menos mejor. Y ahí desmontamos todas las dudas. Mira, ya para rematar este capítulo de la duda, os recomendamos muchísimo un libro que usamos mucho como fuente, que es Mercaderes de la Duda, en el que se profundizan estas ideas, que la maniobra de generar dudas se ha venido utilizando por todo tipo de industrias que producían efectos adversos sobre la salud. Por ejemplo, la industria del tabaco, también por la industria alimentaria. Y bueno, de hecho, la industria tabacalera utilizó exactamente la misma estrategia que la industria alimentaria. Desde 1953 tenían conocimiento absoluto de los peligros que entrañaba fumar, pero, según el libro, entrecomillado, conspiraron para combatir los hechos y comercializar la duda. O sea, que esto es universal, lo van a utilizar y lo han utilizado todas las empresas que luego nos producen efectos adversos en nuestra salud. Y bueno, es que incluso en el libro de Mercaderes de la Duda, por si alguien tiene dudas sobre que esto esté pasando, publican un fragmento de un memorándum de un directivo de la industria tabacalera que dice literalmente: nuestro producto es la duda, es el mejor medio que existe para competir con el conjunto de los hechos que tiene la mente del público general. Mercaderes de la Duda, para los que dudéis sobre estas estrategias. Sobre estas cuestiones. Bueno, hay que decir una cosa, ahora que hablamos de dudas, también dudas, desmentidos y aclaraciones, también hay que decir que cuando hablamos de azúcar o de azúcares, no todos son iguales. No, porque no. Esto sí que genera muchas dudas y hay cuestiones aquí que se repiten mucho. Y está esto de cómo que el zumo naranja, pero si no le pongo azúcar, entonces es bueno, no es bueno. Si es la misma naranja. Si es la misma naranja, ¿no? Hay muchas dudas con respecto a esto. Hay dudas con respecto a lo que significan azúcares añadidos, azúcares libres, azúcares intrínsecos. O sea que aquí tendríamos que diferenciarlos y explicar lo que es cada cosa para que quede claro, porque cuando tanto la OMS como la EFSA, digamos, establecen unos límites o hacen unas recomendaciones de consumo, no se están refiriendo ni a la manzana ni a la naranja en su estado natural, lógicamente entera, ¿no? Ni se están refiriendo a los alimentos que contienen naturalmente a un tomate. Azúcar, claro, o sea, que lo contienen como tantos otros nutrientes que son propios de ese constitutivo, de ese alimento. Exactamente. No se están refiriendo a eso. No, y esto genera muchas dudas, valga la redundancia, porque
muchas personas acaban pensando, bueno, pues es que la fruta tiene mucho azúcar, es muy dulce, no puedo comer fruta. No es esto, Sí. no es esto. Vamos a aclararlo. A ver, tenemos dos tipos de azúcar fundamental, que es en lo que tenemos que fijarnos en materia de salud. Tenemos los azúcares intrínsecos, los que forman parte de los alimentos de forma natural, pero en frutas y verduras enteras y en leche y lácteos poco procesados. Por ejemplo, mordemos esa manzana y nos la comemos entera, son azúcares intrínsecos. O tomamos un vaso de leche, tiene azúcar, tiene lactosa, es un azúcar también. Sí. Estos no suponen un problema, sobre estos no hay restricciones. Cómete los plátanos que quieras, cómete el melón que quieras, siempre que están buenísimos, además. Buenísimo. No, por supuesto, no estés mirando tablas de composición de alimentos a ver si las uvas tienen más azúcar que la pera o las ciruelas tienen menos azúcar que las manzanas. No. Fruta de temporada, de proximidad y la que te guste, ¿no? Vendría a ser la recomendación. Vale. Siempre y cuando las comamos enteras. Esos son azúcares intrínsecos, frutas y verduras enteras y leche y lácteos que no tengan azúcares añadidos. Y luego tenemos azúcares libres. Y dentro de estos podríamos diferenciar dos tipos, pero ya avanzamos que los azúcares libres son los que tenemos que evitar. Dentro de estos azúcares libres tenemos los que están presentes de forma natural en algunos alimentos como la miel, los jarabes, la panela y las frutas y verduras procesadas. Es decir, una vez que las machacamos, trituramos, exprimimos, licuamos, esos azúcares que en las frutas enteras, en las verduras enteras no tenían problema, pasan a ser azúcares libres. Es como que rompes ahí toda la estructura donde estaban insertados esos azúcares, por entendernos, ¿no? Eso es. Se rompe la estructura y quedan liberados. Y eso se comporta de una manera diferente en nuestro organismo, también porque entran más deprisa, porque no están sostenidos por una red del propio alimento, ¿no? O sea, la propia trama del alimento ya no lo sostiene, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando exprimimos una naranja, aunque no le pongamos nada más, pero claro, nos cargamos la fibra, nos cargamos todo, bueno, nos cargamos además el momento de la masticación, ¿no? que es súper importante también porque hace que consumamos más lentamente ese alimento y esos azúcares que están contenidos. Esas dos cuestiones serían las fundamentales. Una, la estructura del alimento cambia completamente. Son muchísimo más accesibles esos azúcares por nuestro organismo, pasan mucho más rápido al flujo sanguíneo, se comportan de una manera distinta, pero también la masticación, porque la saciedad empieza cuando metemos el alimento en la boca. Exacto. Ahí empieza la fase cefálica, ahí ya estamos mandando señales a nuestro cerebro para que sepa que estamos comiendo y empiece la saciedad. De esto podemos hablar con mucha más calma, pero quedémonos con esas dos ideas, de manera que un zumo de naranja tiene, por ejemplo, 9 gramos de azúcares libres por cada 100 mililitros. Para tener una referencia, una Coca-Cola tiene 10,6 gramos de azúcares libres por cada 100 mililitros. Así que estamos hablando de 1,5 gramos de diferencia. Yo creo que ahí vemos las cantidades y vemos el problema que supone. De azúcares libres. Y luego tenemos dentro de estos azúcares libres los añadidos, que podríamos definirlos como estos que son libres porque en algún momento se han extraído de algún sitio, porque el azúcar no se genera de manera espontánea, ¿no? O sea, se extrae de algún sitio, que puede ser desde la caña de azúcar o la remolacha hasta el zumo de una naranja o unos dátiles triturados o lo que sea. Y esos azúcares se incorporan a otros alimentos o a otros productos que queramos preparar. Exactamente, los añadidos serían los que añadimos nosotros con el azucarero, que de eso somos muy conscientes, los que añade el fabricante a los alimentos, pero también... Que de esos no somos tan conscientes. Pero también los que añadimos a partir de esos otros alimentos que tú dices. Pues si he hecho miel que tiene azúcares añadidos, se lo he hecho a un yogur, estoy tomando azúcares añadidos y entra dentro de este conjunto de azúcares libres. Recordemos la lección. 2 tipos de azúcares intrínsecos, que son los de las frutas y verduras enteras y leche y lácteos sin azúcares añadidos, y tenemos los libres, que pueden ser presentes de forma natural en alimentos como frutas y verduras trituradas, exprimidas, licuadas, miel, jarabes, agave, todos estos alimentos. Que suenan tan bien y que luego auspician ahí la repostería saludable y estas cosas que, bueno, algún día hablaremos sobre eso, desde luego que pero que, bueno, que no dejan de ser azúcares libres y azúcares que se añaden a cosas, a alimentos que vamos a consumir después y que se comportan igual y que son los que deberíamos en la medida de lo posible evitar, ¿no? Que es de lo que se trata. Y tendríamos también dentro de estos libres los añadidos, de los que sí que somos como mucho más conscientes porque los añadimos, ¿no? Claro, pero fíjate que cuando la industria añade azúcares, o cuando mejor dicho no los añade, pero los productos igual tienen azúcar, te ponen 0% de azúcares añadidos o sin azúcares añadidos, ¿no? Te pone ese mensaje, nos hace pensar que ese alimento
o ese producto no tiene nada de azúcares y no es así. Es que echa la ley, echa la trampa. Claro, puedes no poner azúcares y aún así encontrarte con un producto que tiene azúcares libres. Sí. ¿No? Esto ocurre por un doble motivo, vamos a decir. Primero, puede haber un motivo tecnológico, es decir, podemos partir, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de una bebida de avena en la que no hay ningún ingrediente que tenga azúcar, es decir, no le están añadiendo miel ni le están añadiendo azúcares directamente. No, es agua y avena, simplemente. Agua, avena y como mucho a veces algún aditivo, algún emulgente para que tenga una buena textura. Pero sin embargo, nos vamos a la tabla de los azúcares y vemos que tiene 10 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, es decir, como una Coca-Cola. ¡Magia! ¿Qué ha pasado? ¡Magia! ¿Qué es esto? Es avena, Claro. agua y algún aditivo. La avena no tiene azúcares, el agua desde luego tampoco, el aditivo tampoco. Bien, pues es que en el proceso tecnológico, cuando se ha elaborado ese alimento, se han roto los hidratos de carbono complejos de la avena, se han fragmentado y han liberado los azúcares en ese proceso tecnológico. Es un proceso que se conoce como hidrólisis. Y esto ocurre en el proceso tecnológico. ¿Qué pasa? Que al final el alimento tiene un sabor mucho más atractivo, tiene esos azúcares libres. Es dulce. Eso es porque nos resulta pues, muchísimo más apetecible. Esta sería una razón. Segunda razón, lo que te decía, echa la ley, echa la trampa. Puedes poner sin azúcares añadidos y la ley exige legalmente que no lleven ni monosacáridos, ni disacáridos, ni, ojo, ningún alimento que se utilice por sus propiedades endulzantes. Endulzantes, eso es. Con esto no podríamos estar añadiendo ni miel, ni jarabes, ni zumos de frutas, por ejemplo, ni pasta de dátiles. Pero claro, ahí cuando nos dice utilizado por sus propiedades endulzantes, la industria alimentaria puede escudarse en que no lo ha utilizado por eso, sino porque aporta un sabor especial o un color característico o una textura conveniente, y que lo de que endulce o no, pues eso ya es secundario. Bueno, eso es un dulzor colateral, ¿no? Un dulzor en lugar de un daño, daño colateral, un dulzor eso colateral, ¿no? Eso es. Así que el sin azúcares añadidos, bueno, pues tiene ese agujero, ¿no? Sí, bueno, de hecho aquí en la legislación europea no obliga a los fabricantes a especificar cuando se han añadido azúcares. En Estados Unidos sí que están las etiquetas, ¿no? Y aquí sí que se publicó en el año 2021 un equipo de 145 científicos que estaba encabezado por Ángel Gil, que es un investigador muy, muy reputado. Digamos, era un artículo de posicionamiento justamente pidiendo que eso cambie, o sea, que se cambie la legislación y que se ponga por escrito en los envases de cara al consumidor cuáles son los azúcares añadidos en los productos, ¿no? Porque muchas veces no somos conscientes de esto, sabemos la cantidad de azúcares que hay, porque eso está en la tabla de información nutricional, pero no podemos distinguir con esa información tal y como está presentada ahora si esos azúcares son los que vienen de manera natural con el alimento, ¿no? Por ejemplo con un yogur, o si han sido añadidos por el fabricante, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Y no se comportan igual en nuestro organismo. Por ejemplo, si vemos un yogur, ¿no? Que leemos que tiene 13 gramos de azúcar por cada 100 gramos de alimento. Claro, resulta que el 70% de eso está añadido por el fabricante, pero no se especifica en ninguna parte. O sea, tienes que saber realmente qué cantidad de azúcares naturalmente tiene un yogur para poder hacer la deducción de cuánta cantidad ha sido añadido. Y eso es una cosa que un consumidor normal no se va a poner a hacer en el súper. Tienes que tener conocimientos de bromatología, saber de composición de alimentos y saber que la leche tiene más o menos 4,6 gramos de lactosa por cada 100 mililitros, por lo tanto en un yogur... Todo lo que esté por encima de eso es añadido, pero ¿quién sabe eso? Es muy difícil. O sea, ¿qué persona que va a hacer la compra sabe eso? No, muy difícil. Es muy difícil. Es verdad que el poner los azúcares añadidos nos ayudaría, porque ahora en la legislación europea el dato que vemos de azúcares lo que recoge son todos los monosacáridos y disacáridos del alimento, es decir, los azúcares simples exceptuando los polialcoholes. Pero claro, no podemos saber si esos azúcares simples son libres, son intrínsecos, si son porque procedían de la leche, si son añadidos. No podemos saber nada, solo el valor de azúcares totales, y esto nos da muy poca información. Pero a pesar de que el poner azúcares añadidos sería muy útil, yo creo que tú y yo somos muchísimo más ambiciosas. Sí, debería realmente, o sea, está muy bien y sería un paso importantísimo poner la cantidad de azúcares añadidos, pero debería también figurar la cantidad de azúcares libres, ¿no? Que hay en un producto, porque eso realmente, por ejemplo, en el zumo de naranja que comentábamos antes,
Claro, si ese zumo no tiene azúcares añadidos, no, pues no habría que hacer ningún tipo de distinción, ¿no? Pero ese mismo producto con una legislación diferente, pues estaría obligado a decirte que tiene 9 gramos de azúcar por cada 100 mililitros y que son azúcares libres. Eso es. Y si tú sabes que eso es de lo que no está del todo recomendado para nuestra salud, o si sabes que como máximo deberíamos consumir 25 gramos o cuanto menos mejor al día, dices, bueno, pues me voy a tomar aquí un vaso de zumo naranja que van a ser, no sé, 200 mililitros, ¿no? Más o menos es lo que tiene un vaso. Sí, eso. Luego con ese vaso te vas a tomar pues 18 gramos de azúcares libres. Bueno, pues estás ahí, ¿no? Muy cerquita de los 25. Eso es. Que de otra forma no lo podrías cuantificar así o conceptualizar de esa manera. Claro. ¿No? Sería súper interesante tener esa información. Tu yogur natural azucarado tendría que poner, y si siguiésemos esta ambición que tenemos, tendría que poner azúcares, de los cuales azúcares intrínsecos 4,6 gramos o 5 gramos, que serían la lactosa, azúcares añadidos, pues 8 gramos, 8,5 gramos, los que ha añadido el fabricante. Y tú así podrías hacer elecciones de una manera mucho más informada. Totalmente de acuerdo. Esto, por cierto, es algo que apoyan compañeros nuestros y que han escrito y clamado por ello, como Julio Basulto, como Juan Revenga. Juan Revenga también. A los que siempre mencionamos y saben que les admiramos y que nos dirigen muchas veces en el buen camino. Bueno, que si nosotros vamos con la cuchara a la guerra, bueno, estos van con el cucharón, ¿no? O sea, van ahí en manera beligerante cuando toca para mejorar un poco el panorama que tenemos, que es bastante malo, ¿no? Exactamente. Yo creo que, no sé, con todas estas cosas de las que hemos hablado, quizás nos vendría bien pensar en, bueno, ¿qué hacemos si nos encontramos con un producto y no sabemos si tiene mucho azúcar, poco azúcar, cuánto es mucho? ¿Cómo podríamos recordar de manera más o menos fácil si ese producto nos lo podemos llevar o si es mejor dejarlo ahí donde está? ¿Qué guía podríamos tener? Yo creo que lo primero es distinguir entre el sin azúcares añadidos, que es lo que hemos comentado antes, que no pueden llevar monosacáridos ni disacáridos, ni alimentos utilizados por sus propiedades endulzantes, pero ya vemos que tiene truco. O sea que esa mención es un tipo de mención. Otra es sin azúcar. Y cuando un alimento nos dice que es sin azúcar, no quiere decir que sea sin azúcares añadidos, sino que tiene como máximo 0,5 gramos de azúcar por cada 100 gramos o 100 mililitros. Esto ya es distinto. Sin azúcares añadidos es una cosa, sin azúcar es otra. Una vez distinguido esto, vamos a dar una pauta fácil porque es difícil ver lista de ingredientes, pensar si ha sufrido procesos tecnológicos, si son libres, si son añadidos, de dónde vienen estos azúcares, ver la tabla nutricional. Es un lío. Bien, pues vamos a dar una pauta fácil que no nos permite, insistimos, distinguir entre libres, entre intrínsecos, pero tenemos que ir a máximos, a dar consejos que a la gente en el supermercado le vengan bien y le resulten prácticos, y yo creo que nos vamos a quedar con el criterio que utiliza la Organización Panamericana de la Salud. Sí, que es a su vez la que sostiene, bueno, la categorización que hacen los sellos, ¿no? de advertencias, los sellos chilenos, conocidos en Chile donde se empezaron a utilizar por primera vez, y que establece que un producto, para que tenga ese sello que dice que tiene demasiada cantidad de azúcar, tiene que tener más de 10 gramos de azúcar, si es sólido el alimento, más de 10 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, o más de 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros si es una bebida, ¿no? O sea que tendríamos que ir a la tabla de información nutricional, que es donde vamos a encontrar la cantidad de azúcares totales, y decir, bueno, si es un alimento sólido y vemos que tiene más de 10 gramos por cada 100, regulinchi. Y si vemos que tiene más de 5 por cada 100 mililitros en el caso de las bebidas, pues regulinchi también, ¿no? O sea que, ojo, si tenemos ganas de tomar algo o de comer algo porque nos gusta y nos apetece muchísimo, adelante. Pero tenemos que tener claro que por muy sin azúcares añadidos o por muy natural que se venda, por muy bonito que suene o por mucha fruta machacada que tenga y que diga solo fruta y cosas así, o sea, no deja de ser, bueno, pues una ingesta importante, un aporte importante de azúcar, ¿no? Exactamente. Quedémonos un poco con ese dato en bruto, el de 10 gramos de azúcares como máximo en los sólidos, 5 gramos como máximo en las bebidas, a la espera, por supuesto, de que nuestras ambiciones se cumplan. Hombre, por favor. Por favor. Y yo creo que con esto no nos queda más que desearnos una dulce temporada, porque lo que nos viene por delante es intenso en dulzor, tiene un poder edulcorante elevado, y miremos las etiquetas. Eso, miremos las etiquetas en busca del Bliss Point. Si te ha gustado esta batalla, sigue escuchándonos cada semana en todas las plataformas de audio.
Comparte este podcast en tus redes sociales y envíanos tus dudas, sugerencias o etiquetas deleznables para que las analicemos a alaguerraconunacuchara@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.